¿Qué tal, amigos de La Silla Rota? Muy buen día, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de La Silla Rota, las charlas con la silla. En esta ocasión estamos con la doctora Sara Irene Herrerías, quien está compitiendo para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupar un puesto como ministra. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchísimas gracias, Ariadna, por invitarme. Cuéntenos cómo va, están a menos de 20 días, un poquito más de 20 días de que concluya este proceso electoral. Llevan ya que un mes haciendo campaña. Exactamente. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Y sobre todo, ¿qué es lo que más ha estado viendo, detectado en la gente? Que me daría la impresión de que hoy saben un poco más que antes sobre este proceso. Sí. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, mil gracias por la invitación a La Silla Rota, de que yo pueda poder transmitir a las personas, ¿no? En esta campaña sí llevamos un poquito más de un mes. He estado en entrevistas y en algunos fines de semana he estado siempre en contacto con la gente, yendo a lugares, a plazas públicas, a mercados, para platicar con ellas. Y porque decidí no pedir permiso a mi cargo actual. Llevo ahorita temas muy delicados y tengo un compromiso con las víctimas, con los casos, y solo lo estoy haciendo en horas inhábiles, ¿no? Días inhábiles y horas inhábiles en el día. Lo que comentaba, sí, me he dado cuenta en la plática con la gente, incluso, por ejemplo, ayer en la Alameda, que la gente sí ya tiene conocimiento. Algunos me decían incluso que ya sabían que iba a haber varias boletas por las que se iba a votar, que por distintos colores, y entonces preguntaban dudas, ¿no? Pero sí siento en este caminar en los distintos lugares que les hablas de la elección judicial y que sí, la gente está ya en conocimiento de ella. Claro, ahora no es sencillo, ¿no? Combinar este trabajo delicado, efectivamente, que lleva usted, que además tiene que ver con derechos humanos, ¿no? No resulta sencillo el llevar el trabajo con además hacer una campaña. ¿Cómo ha podido combinar esto? Pues justo por lo que quiero ser ministra es para llevar a la Suprema Corte esta experiencia. Sí tiene que ver con mi trabajo con derechos humanos, pero bueno, para mí cualquier delito tendría que ver con derechos humanos, pero se llama Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, pero llevo esas 8 áreas de investigación de delitos, en donde tienen que ver con temas muy sensibles, ¿no? Como libertad de expresión, tortura, desaparición de personas, migrantes, entre otros, las recomendaciones de CNDH. Y creo que en toda mi vida he estado como en las distintas áreas que tienen que ver con la justicia. He dedicado mucho tiempo a temas de prevención del delito, a proyectos de prevención, también investigando delitos como ahora. Fui durante 13 años proyectista de sala penal, impartiendo justicia, y he estado en 2 ocasiones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también fui titular de la Unidad de Derechos Humanos de SEGO. En todo este tiempo, en todo este caminar, son trabajos en donde uno tiene que estar todo el tiempo, ¿no? En él. Uno no descansa, ¿no? Porque las cosas pasan en cualquier momento. Claro. Y en ese sentido, pues ahora la campaña, en estas entrevistas que doy para transmitir como mi trayectoria y lo que quiero cambiar, pues ha sido cansado, pero en cierta manera estoy acostumbrada, ¿no? a llevar siempre los temas conmigo y ir resolviendo, ¿no? También a lo largo de mi carrera he atendido a muchas víctimas por distintos temas, como cuando fui fiscal de trata de personas y violencia contra las mujeres, víctimas de ese tiempo, cuando atendí el caso de la Gran Familia de Michoacán, de Mama Rosa, que son víctimas que me siguen todavía escribiendo, ¿no? Entonces, como que estoy acostumbrada a siempre llevar muchos temas a la vez, y eso pues me ha permitido concentrarme en mi trabajo y también en la campaña. ¿Y le da ventaja? ¿Le da alguna ventaja, digamos, de cercanía con la gente, todo este trabajo que ya trae usted previo, pues sobre todo de defensa, ¿no? ¿Le da ventaja hoy día?
Pues sobre todo el ser empática con la gente, tengo como muy claro en mi experiencia, lo que más he aprendido es, cuando una víctima te llega a ver y a plantear su caso, lo primero que tienes que hacer es imaginarte qué pasó. Y si viene con enojo y tú eres la representante del Estado con la que va a demostrar su enojo, uno tiene que estar ahí para escucharla. Entonces siempre es eso en la atención a víctimas, siempre ponerte en el lugar, imaginarte qué pasó esa víctima. Y otra cuestión que tiene que ver como esa línea tenue que hay entre ser víctima y poderse convertir en infractora de la ley, si nosotros como autoridad a esa víctima no le damos esa atención y ese proyecto de vida para que siga adelante. Y algo importantísimo también que aprendí igual en los proyectos de prevención es que lo importante en las personas es no ser invisibles. En el momento en que tú tratas con ellas, tienen que saber que son visibles para alguien, importantes para alguien. Siento que estas cosas que mi experiencia de vida, de trabajo, ahora que voy a las calles y platico con la gente, porque cuando te acercas a ellos al principio están como otro más o que se acerca a ellos, cuando les empiezo a platicar y les digo cómo va, la gente sí empieza a platicar conmigo y me plantea, no, pues justo lo que usted dice, porque yo lo que les planteo es, en resumen, lo que yo quiero es que cuando usted vaya a poner una denuncia o una demanda, la autoridad, en vez de complicarle la vida, se la resuelva, ¿no? Y entonces a partir de ahí me dicen, sí, como a mí me pasó tal, o también ver cuando uno imparte justicia, que una persona puede ser acusada injustamente, siempre ser objetiva y ver de verdad las pruebas a favor y en contra. Y la gente te dice, sí, a mí me pasó tal, y te empiezan a platicar. Entonces, esa percepción que tiene la gente sí es esa, que falta esta cercanía. La Suprema Corte la ven como algo lejísimos. Efectivamente, y respecto a ello le pregunto, o sea, llegar a un asiento de ministra, en este caso de la Suprema Corte, ¿no la aleja más de la gente? Porque efectivamente usted lo acaba de decir, llegar o digamos, los ministros y ministras de la Suprema Corte se ven como algo inalcanzable para el ciudadano de a pie, para el que quiere que le resuelvan su caso. Así es. Es que yo creo que justo lo que tenemos que cambiar es esa Suprema Corte, ¿no? Yo creo que las y los ministros tienen que estar cercanos a la gente. Esta cuestión de no recibir ellos a nadie o de llegar a la Corte, tocar y que sea una puerta infranqueable que no puedes pasar, eso es lo que tiene que cambiar. Y los criterios que surjan, estos criterios obligatorios que tienen que permear, tienen que basarse en eso, en esta cercanía a la gente al momento de escuchar, recibir, y no solo eso, en hacer estos procedimientos eternos, ¿no?, que duran años, mucho más sencillos, priorizar ahora sí el fondo y no la forma de las cosas, quitar el amparo para efectos, que es que cuando ya llegas al amparo en revisión o a la Corte, por una cuestión de forma se regresa otra vez y la gente ya es una revictimización absoluta. La cuestión de si uno entra a escuchar las sesiones de la Corte, por más que pone atención, si alguien no es abogada, no entiende por qué, si las resoluciones son para la gente, si el legislador, que es representante popular, hizo normas justo para la gente, ¿por qué nuestras resoluciones tienen que ser inentendibles, ¿no? O sea, tienen que ser resoluciones entendibles a ellas. Entonces, esta cuestión justo es la Corte que existe ahorita, esa es la que se tiene que transformar para así ser una Corte cercana a las personas. Claro, ahora estamos platicando, auditorio de La Silla Rota, estamos platicando con la doctora Sara Irene Herrerías, quien busca llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra. Doctora, ahora, el cambiar esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como usted lo dice, ¿se puede lograr a partir de una elección popular para determinar, que la ciudadanía determine quiénes son quienes ocupan estos lugares? Yo considero que sí, que es un ejercicio democrático para saber, yo le digo esto a la gente, tú puedes elegir y ver los perfiles antes de quién va a impartirte justicia cuando tú tengas un conflicto, ya sea
cuando tú denuncies o cuando alguien acuse a alguien de la familia sobre esto, o en las demás materias también. Entonces, esa posibilidad de la ciudadanía de poder ver los perfiles en forma transparente, ¿no? Si entra uno a la página del INE de Conóceles y saber quiénes son las personas y poder votar, yo sí creo que desde ahí esa es la primera transformación. Quitar la elección del nepotismo, ¿no? de gente que, porque también he escuchado en foros con otros candidatos, estuve en uno el fin de semana que había muchos candidatos del Fuero Común, y decían que llevaban 15 años y que nunca les habían dado la oportunidad de ser jueces porque no conocían a nadie dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo sí creo que es la oportunidad de que muchas personas puedan llegar a ser a través justo de sus distintos currículums, que no necesariamente es la cuestión judicial, de la carrera judicial, que hay algunos. He conocido a gente que viene de defensa de cuestiones populares, que también eso se me hace importantísimo, porque creo que también algo vital que hay que cambiar en la Corte es que los temas que conoce la Corte sí deben ser esos temas de interés social, esos temas que de verdad afectan a la mayor parte de la población, regresar a todos los grupos sociales excluidos, como la gente más pobre, los migrantes, indígenas, la diversidad sexual, personas con discapacidad. Tenemos que esos temas que trae la Corte, en vez de porque un empresario me dijo que jalara tu asunto, no, que de verdad eso rija el interés social, y yo creo que estos perfiles pueden ayudar también a eso. Ahora dígame una cosa, usted todavía como desde la posición que ocupa, no como candidata, sino como funcionaria, y reitero quizá un poco la pregunta, pero en otro tono, pues lleva usted ventaja, ¿no? De estar desde un puesto público y como candidata, ¿o es neutral completamente? Yo considero que es neutral porque finalmente... por un lado es eso, al contrario, tengo como el tiempo muy acotado. En algunos temas me conocen, pero también en otros temas son como muy discutibles, ¿no? Entonces, yo creo que estoy como en igualdad de circunstancias que todas y todos los candidatos, unos por el tiempo, otros por el conocimiento que hay de ellos. Finalmente, yo lo que quiero es llevar justo esta experiencia que tengo para poder como transformar una institución. A mí me pasa en mi trabajo cotidiano algo que sí yo veo como Ministerio Público, casos, he repetido mucho este caso en las entrevistas, pero es que es indignante, un caso de robo de bebés en el estado de Morelos, pero que estaban en varios estados, hicimos cateos simultáneos, las personas habían matado a una mamá y a su hijita de 8 años por llevarse al bebé, a otros a la pareja. Y hacemos los cateos, detenemos a varias personas, una de ellas huye con 2 bebés, va a 2 estados diferentes. En el último estado está en una casa con los 2 bebés robados y entramos, lo cual es legal porque finalmente las víctimas están en riesgo, y el juez califica de ilegal la detención y deja libertad a esta persona. Obviamente a los bebés sí los resguardamos. Al día siguiente pedimos la orden de aprehensión, nos las obsequian, pero ya no detuvimos a esta persona. Un tribunal de apelación ya dijo que sí teníamos razón, que era legal la detención. Entonces, finalmente este conocimiento, tengo otros casos, un caso de libertad de expresión en donde un periodista estaba con su hijo y le disparan al periodista y una bala le roza al hijo y dicen que no hay dolo porque solo querían. Entonces, muchas cosas con las que me enfrento como Ministerio Público, en donde veo estos criterios judiciales y más que nada me doy cuenta la mal entendida autonomía judicial. Autonomía judicial no es aplicar tu propio criterio a un caso, porque eso da aparte apertura a la corrupción, que es lo que obvio pasó en estos casos. Entonces, lo que se necesita es que los jueces apliquen esta ley a los casos concretos con criterios de argumentación jurídica y nunca olvidando el contexto social, ¿no? Siempre a la luz de los derechos sociales. Pero creo que esta actividad mía, como me doy cuenta también, pues de esta impotencia, ¿no? ante estas resoluciones del Poder Judicial,
que nos dejan y dejan a las víctimas en este estado como de impotencia y de falta de justicia. La escucho, digo, sin duda casos tremendamente, caben muchos calificativos, ¿no? Entre indignantes, entre interesantes, entre que bueno, son casos que existen, pero ¿cómo debemos entender a partir de todo esto el transformar a la Suprema Corte desde adentro cuando acabamos de vivir un proceso de transformación del Poder Judicial, legalmente hablando? ¿Cómo es transformarlo desde adentro? Es que considero que justo la transformación tiene que ser de esta manera de justo quitar como la forma, por decirlo de alguna forma. Sí. Dije, fue un pleonasmo, pero justo lo que siento que se tiene es que desestructurar estos formalismos que alejan a la ciudadanía de la justicia, ¿no? Yo considero que en esta manera de impartir justicia, no solo la Suprema Corte, porque la Suprema Corte va a crear criterios que tienen que permear y que son obligatorios para todos los impartidores de justicia, sean magistrados o jueces o juezas. Entonces, esa transformación es cambiar este criterio formalista por una justicia que sí está apegada a los derechos sociales de las personas e insisto, a que el proceso no sea una complicación en donde vamos etapas tras etapas y cuando lo que yo digo, una sentencia de 8 años después ya no es justicia, porque ya incluso cuando inició lo que se planteó ya es muy distinto. Una señora de las que me platicaron me dijeron que por ejemplo, en los procesos me decía de intestados, ¿no? Me dice, ya se mueren hasta los herederos. Claro. y el proceso sigue, ¿no? O sea, es un ejemplo que eso no llega a la Suprema Corte, pero sí hay temas, por ejemplo, que pueden desde la Corte permear hacia abajo. Algo muy común que yo veo y que me entristece mucho, que es este conflicto entre los padres por los hijos, que es un papá, una mamá, y que los hijos y las hijas se vuelven en campo de batalla, ¿no? Entre unos y otros, y ya se lo llevó uno, y entonces denuncian esta parte, pero finalmente los únicos que sufren son los hijos. Los criterios en la Corte sí podrían como establecer reglas para proteger con perspectiva de infancia, del interés superior del niño, que en esos procesos siempre se tiene que cuidar antes a los niños y a las niñas ante estos procesos. O sea, estas cuestiones, o por ejemplo, hay mucha cuestión de violencia de género, pero siento la cuestión del cuidado, ¿no? O sea, estas cuestiones sí pueden también, criterios que deban de prevalecer y que puedan permear desde la Suprema Corte. Esa yo veo que es una transformación, en ver, o sea, cuáles son los temas de interés social que se debe de ocupar la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿y qué hay con el tema de la corrupción, que incluso lo tocó usted hace un momento, con los casos que nos expuso? No estaría yo muy cierta de que una elección popular para determinar la sociedad quiénes deben llegar a la Suprema Corte, a los tribunales en general, realmente funcione para acabar con la corrupción, que se llegue a dar muchísimo, por ejemplo, esto de los padres que acaba de tocar, que es un tema importantísimo y que hoy día lo conocemos por distintos medios, se conocen los casos, ¿no? Y que si una persona ya pues lo típico, dio dinero para evitar o no, se puede terminar que se llama corrupción. Sí, así es. Con una elección popular de jueces, ministros, magistrados. Pues ahí es justo la posibilidad de enterarnos bien por qué vamos a votar y ver cómo si son personas honestas y comprometidas, ¿no? Pero sí considero que el Tribunal de Disciplina claro, puede tener como estas herramientas de verdad de investigación de los casos, en casos concretos, ¿no? De si una persona recibió o no en su patrimonio, aumentó su patrimonio, en los casos, o si vive de acuerdo a su salario o no vive de acuerdo a su salario. Pero tan solo cuando nosotros vemos los criterios de la Corte en una sala que han resuelto en un mismo sentido, con las mismas características del caso, y de repente se separan de ese criterio.
Yo siempre siento que cada vez que se separen hay que investigar ese caso, ¿no? ¿Por qué se separaron, ¿no? Del criterio. Entonces, y yo sí creo que la cuestión igual de la corrupción, hay que, cada persona que llega como a un puesto como ministro o como magistrado, como juez, sí tiene que tener mucha atención también en su equipo de trabajo, ¿no? Yo lo veo mucho igual en el trabajo en el que estoy, que le digo a los fiscales especiales, y cuiden mucho, y cada vez que van a hacer un procedimiento abreviado, un más, tienen que estar ustedes presentes, o sea, eso es algo que también tenemos que cuidar nosotras en cada, como servidoras públicas, estar viendo la supervisión constante de ver cómo es un expediente, para saber que ese expediente realmente se resuelva conforme a derecho, conforme a las constancias, y no se desvíe de ello, ¿no? Entonces, también es mucho la supervisión que tiene que hacerse. Claro, sin duda. Es la doctora Sara Irene Herrerías quien, reitero, ella busca llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra. Y pues ahora cuéntenos en qué número de la boleta está. Muchas gracias. Soy de la boleta morada, la número 16. Y las invito, es el 1 de junio. Creo que es muy importante, por todo lo que platicamos, ir a votar. Claro, ahora, ¿cómo la encuentran la gente? ¿Tiene redes sociales? Y a ver, dígame algo interesante e importante. ¿Tienen propuestas? ¿Hacen propuestas en esta campaña? Sí. Yo mis propuestas más o menos las he platicado aquí. En general, la resumo con una justicia cercana a la ciudadanía, empática, ágil, ¿no? Que se priorice el fondo y no la forma, y que finalmente resuelva los conflictos, y que la Corte se dedique a ver los casos que afectan el interés social y no intereses particulares de distintos grupos, ¿no? ¿La pueden encontrar a sí, usted en redes sociales? Estoy en X, en TikTok, en Facebook y en Instagram como Sara Irene Herrerías. Perfecto, y pues bueno, de cualquier manera en algún momento se la pueden también encontrar a pie, ¿no? Como se hace en las campañas. Así es. Doctora, estoy yendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. La doctora Sara Irene Herrerías, pues ella está de campaña como muchas otras personas. ¿Qué tal la competencia? Pues está fuerte, porque era lo que me preguntaban aquí, de cuántos candidatos son, ¿no? Hay muchos candidatos y candidatas. Claro. Entonces, pues tenemos justo que hablar sobre nuestra experiencia y sobre nuestro compromiso. Pues muchísimas gracias una vez más. Y bueno, nosotros nos despedimos en esta ocasión, en estas nuevas charlas con la silla. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí con la doctora Herrerías. Yo soy Ariadna García, directora editorial de este gran proyecto que es La Silla Rota. Muchísimas gracias y buen día. Mil gracias a usted, Ariadna.